Versículo 4, dice así la palabra de Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. Estas palabras las habló Job, reconociendo la capacidad de Dios, su capacidad intelectual, su capacidad en sabiduría. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Hay una pregunta y dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? El apóstol Pablo ratifica en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dios es un Dios sabio, hermano. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría. Hace algunos años, quiero contarle, hermano y hermana, porque aquí hay una frase que dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Hace algunos años, bueno, me ha gustado leer algunas anécdotas, algunas historias, y me llamaba la atención una de ellas. Hay gente atea. La gente atea no cree en la existencia de Dios. Dios no existe, dice la gente atea. Hay gente que cree en la existencia de Dios, pero no le cree a Dios, porque creer que Dios existe es una cosa y creer en el poder que tiene para hacer lo que hace es otra cosa. Había una maestra, solo quiero mencionarle esto porque no cabe duda, con nosotros hay familiares, hay invitados. Yo no sé si a usted le dijeron: va a haber visita, acompáñanos, ven con nosotros. Hoy nos van a visitar los hermanos, ven a oír la palabra. Está con nosotros, ha venido, nos alegra. Quiero hacer mención de esta parte, aunque no está el mensaje ahí, pero es importante para que las personas que están con nosotros puedan tomar un ejemplo. Había una maestra que no creía que Dios existía,
que negaba rotundamente la existencia de Dios. Hay maestros que en la actualidad, antes de comenzar a impartir sus clases, sus materias, comienzan con una oración. Felicitamos a ese tipo de maestros. Antes de comenzar, dicen: niños, primero vamos a orar antes de comenzar las clases. Y le inculcan a los niños la importancia de encomendar el día en las manos de Dios. Pero esta maestra decía: niños, pónganse de pie, pónganse de pie. Y se ponían de pie los niños. Ahora me van a repetir, decía la maestra, van a repetir conmigo: Dios no existe. Dios no existe, 3 veces. Los niños que han crecido en clase bíblica, por eso es importante, a mí me aconsejaron que a los niños no hay que predicarles el Evangelio, sino hablarles historias de la Biblia. Y la palabra dice: instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Había una niña que había crecido en clase bíblica, se sentó en su pupitre. Ya ve que entre los niños se acusan: Señor, aquí hay una niña que se sentó. Dijo la maestra: ¿por qué te sentaste? Porque Dios existe, dice la niña. ¿Cómo? Porque Dios existe. Me vas a ponerte de pie y repites conmigo: Dios no existe. La niña se paró. Dios existe, dijo la niña. ¡Qué valiente! Dios existe, dice la niña. Me vas a escribir 50 veces que Dios no existe. Si me vuelves a repetir que Dios existe, lo vas a hacer 500 veces. Ponte de pie y me repites que Dios no existe. La niña se puso de pie y dijo: Dios existe. 500 veces como castigo para mañana. La niña lo llevó. Al otro día, otros 500, y así la estaba hostigando psicológicamente. Dijo la niña: ya no voy a ir a estudiar. ¿Por qué? Dijeron los padres: porque hay una maestra que me obliga a decir que Dios no existe. Vamos a hablar, dijeron los papás. Tenemos un problema con la maestra, está presionando a mi hija para hacerle creer que Dios no existe. ¿Cómo se llama tu maestra?, dice la directora. Se llama fulana y tal. No te preocupes. Oigan, personas que están con nosotros, familiares que están con nosotros. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Cómo se llama tu maestra? Fulana de tal. No te preocupes. Hoy por la mañana sufrió un accidente y murió instantáneamente. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Le dejo un mensaje a su vida. Ahora viene lo siguiente para nosotros. Todas las cosas Dios las ha hecho con sabiduría. No hay nada en la vida, en la tierra, en el universo, que Dios no lo hizo sabiamente. ¿Por qué Dios dejó esto aquí? ¿Por qué Dios quitó esto de aquí? Así. Dios hace todas las cosas con sabiduría. Rápidamente, Evangelio según San Juan, capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 37. 11:37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí está el mensaje. Todas las cosas el
Señor las hace con sabiduría. Somos nosotros los que humanamente algunas veces actuamos sin sabiduría, hablamos sin sabiduría, pensamos sin sabiduría, algunas veces. Dios en ningún momento se equivoca. Murió Lázaro. Usted registra la palabra Lázaro, era amigo del Señor Jesús. Y hay una frase que se dice en el mundo, que los amigos se ven en la enfermedad. Si estás enfermo y te visitan, son tus amigos. Pero si usted registra la palabra, Jesús era amigo de Lázaro, pero no llegó cuando estaba enfermo. Alguien podía decir, ¿dónde está tu amigo? Podía decirle a Lázaro, ¿dónde está tu amigo? Jesús no dice que Jesús sana. ¿Dónde está tu amigo? Alguien podía sembrar cizaña en su corazón, sembrar una mala semilla para decirle, te das cuenta, Jesús no está contigo, no está a la par tuya cuando estás enfermo, no es tu amigo. Él sabía lo que estaba haciendo, hermano, hermana. Dice que Él es sabio de corazón y es poderoso en fuerza. Aquí ya estaba sepultado Lázaro. Cuando el Señor llegó ahí frente a la tumba de Lázaro, ¿dónde le pusiste? Ven y ve, dijeron las hermanas. Cuando vio la tumba, Jesús lloró. Él era un humano también. Era Dios y también era un humano. Si usted lee en Romanos capítulo 8, versículo 4 en adelante, de los patriarcas vino Jesús, el cual es Dios, es el mismo Dios, pero estaba humanizado, tenía sentimientos también, lloró frente a la tumba de Lázaro. Ahora viene la pregunta, viene lo siguiente. Porque igual nosotros, hermano y hermana, igual nosotros algunas veces pensamos que lo que pasa a nuestro alrededor, como que Dios no lo meditara, no lo pensara, y lo voy a mostrar por la palabra. La gente decía, no podía si le pudo abrir los ojos al ciego, no podía haber hecho que Lázaro no muriera. Si usted registra la palabra, le mandaron el mensaje, el que amas, tu amigo, el que amas. Hay hermanos y amigos, y hay hermanos en Cristo. Somos de una misma familia, somos hermanos, así dice la palabra. Pero hermanos y amigos es otra cosa. El que amas está enfermo. En otras palabras, le están diciendo que venga y lo sane, porque está enfermo y porque es su amigo. Él sabía lo que estaba haciendo, es sabio de corazón. No se fue cuando lo llamaron, esperó otros días. Cuando supo que ya había muerto, bastaba, hermano, hermana. Bastaba solo con que dijera la palabra. ¿Se acuerda que así dijo aquel centurión? No soy digno a que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y usted registra la palabra. ¿A qué horas fue sano? A tal hora. Fue la hora que él habló. Conforme tu fe sea él. En ese instante sanó el siervo. Lo mismo hubiera pasado con Lázaro, hermano. Bastaba con el hecho de que el Señor dijera, Lázaro, desde este momento quedas completamente sano. No que convaleciendo, sano de una vez. Podía. Ahora vienen los judíos cuando miran al Señor llorando. Se preguntaron entre ellos, algunos le dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Claro que lo podía haber hecho, pero no lo hizo porque lo estaba haciendo con sabiduría, porque sabía lo que iba a hacer. Murió Lázaro, lo sepultaron,
Voy a dejarle una palabra en su mente y en su corazón, hermano. Hermana, voy a dejar una palabra en su corazón, así. Una palabra quiero dejarle en su corazón. Para que la gloria fuera mayor, era necesario que Lázaro muriera y aunque fuera sepultado, para que la gloria para el Señor fuera mayor, así. Y en nuestra vida, mientras más grande sea el sacrificio, mayor es la gloria, hermano. Mientras mayor sea el sacrificio, mayor es la gloria. ¿No podía? Claro que podía, pero no lo hizo porque estaba actuando con sabiduría. Si lo voy a sanar ahorita, solo la familia va a estar presente. Marta, María, Lázaro, los discípulos. En el corazón de los discípulos se hubiera quedado marcado en el historial. Tal día Jesús sanó a Lázaro. Solo la familia hubiera dado honra, gloria en acción de gracias. Pero ahora lo hace públicamente y mucha gente creyó en él. Mucha gente. En el versículo 45 dice que muchos de los judíos que habían venido para acompañar, vinieron y viendo lo que hizo Jesús, creyeron. Mucha gente, hermano. Si hubiera estado solo la familia, la fe de ellos se hubiera confirmado y se hubiera crecido. Pero quería hacer mayor la gloria para Dios, hermano. Él es sabio de corazón. Ahora vayamos a otro pasaje de la palabra. Todo lo que Dios hace, lo hace con sabiduría, hermano. Ahora miremos, segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Capítulo 12, versículo 22 y 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 22 y 23. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. No vamos a enfocarnos tanto en la vida de David, en la vida de Betsabé, en el acto que cometieron. No vamos a enfocar ahí, vamos a dejar eso para otro mensaje. Lo vamos a hacer a un lado. Lo que quiero tomar es esta palabra. Dejemos a David, a Betsabé, hagamos a un lado lo que ellos cometieron. Solo quiero tomar esta palabra. Los niños se mueren. Algunos niños se mueren con meses de gestación. Conozco a varios hermanos, varias parejas que llevan años de casados y no tienen un niño. Algunas parejas porque alguno de los dos no es fértil. Pero en otras parejas, hermanos, la hermana resulta embarazada, así nos entendemos, encinta, dice la Biblia. Alegre porque está embarazada. Hay familias donde, me recuerdo que el otro día la esposa de un hermano resultó que le decía al hermano David Vázquez, que ya descansa con Cristo: hermano David, le doy una noticia, que para él era novedad. Le doy una noticia, quiero compartirle una noticia. A ver, ¿cuál? Dijo don David. Mi esposa está esperando un bebé. ¡Qué alegría! Otras parejas, ya resultaste otra vez. Los niños son herencia de Dios, son una bendición para Dios. Pero a veces nos causa tristeza oír cuando los hermanos comparten esa mala noticia. Mi esposa abortó. Mi esposa abortó el niño que tanto esperábamos, hermano. Y lloran los hermanos. Y otros niños nacen y al año se mueren.
otros que nacen y se mueren a los 5, otros que nacen y se mueren a los 10 años. Me dijo una hermana: hermano, ¿qué fue de mi niña? Estoy turbada, estoy pensativa y me preocupa. ¿Qué fue de mi niña? Mi niña murió de 10 años. ¿A dónde se fue mi niña? ¿Se fue al cielo? ¿Se fue al infierno? ¿Qué fue de mi niña? Una madre que se preocupa por el destino de su hija. Yo le decía a la hermana que los niños, bueno, de 1 año a 12, la Biblia lo llama niño. Es la etapa de la niñez. 10 años es un niño, de 11 años es un niño, de 12 todavía es un niño, 13 ya es un adolescente. Ahí ya murió el niño que estaba en él. Se muere un niño, no necesita de arrepentimiento. Nació, es cierto, en pecado fue formado y en maldad fue concebido, pero no está practicando el pecado a conciencia. Por ende, por lo tanto, por lo consiguiente, no necesita de arrepentimiento y este niño se va al cielo. Yo no sé si de los que están con nosotros ya perdió un niño, duele. Yo no sé si de las hermanas hay alguien que ya sepultó un hijo, un niño. ¿Cómo duele el corazón? Nosotros ya sepultamos 4 y duele el corazón. Y alguien dice, ¿cómo es que se murió este niño si era tan inteligente? Ese niño tenía futuros y desde que estaba en la primaria, pero qué inteligente. Siempre estuvo en el pabellón, en el, ¿cómo le llaman a eso de honor? En el cuadro de honor. Ese era un niño inteligente, pero ¿cómo fue que lo atropellaron? Tenía futuro. Dios todo lo hace con sabiduría. Mi tiempo está por llegar. Solo quiero mostrarle por qué Dios se anticipa, se adelanta o toma a nuestros hijos para que se nos adelanten. David dijo: yo voy a él ya no viene a mí. Aunque lloremos un mar de lágrimas, ya no vuelven a nosotros. Nosotros vamos a ellos, hermanos. Miremos la razón de Dios. Solo quiero sacar un ejemplo en esta palabra. Él es sabio de corazón. Génesis capítulo 15. El libro de Génesis capítulo 15. La razón de Dios para que usted y yo descansemos en el Señor. El problema en nosotros es aceptar que Dios decida tomarnos a un niño o a un hijo, aún siendo ya mayor de edad, y llevarlo a su presencia, hermano. Miremos, Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, vamos a sacar un ejemplo. ¿Cuál es la razón de Dios cuando algunas veces se anticipa para quitarnos a un niño de nuestras manos y llevarlo al cielo? O un hijo, aunque ya de edad, pero convertido al Señor, se nos adelanta. Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Oiga lo siguiente, tomen nota de lo siguiente. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Abraham no tiene hijo. Hermano, hermana, Abraham todavía no tiene hijo. Sus hijos no han nacido, no tiene todavía descendencia. Y Dios en su presencia se llama anticipado conocimiento. Es decir, que Él conoce el futuro, el mañana, el pasado. Él conoce su futuro, mi futuro, nuestro futuro. Así.
Yo me quedé pensando en la palabra porque nos llama la atención, hermano. Hay textos que al leerlos nos impresionan, nos llaman la atención y despierta una curiosidad por saber el sentido, por qué Dios permitió que se escribiera esto. Llegué a la conclusión, en fin, para finalizar, porque mi tiempo está por llegar. Llegué a la conclusión, cuando todavía no hay hijo, Abraham no tiene hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, todavía no tiene descendencia. Su mujer es estéril, no tiene hijos, pero Dios está mirando el futuro de su descendencia, que va a ser esclava, que va a ser oprimida, y Dios le dice: van a estar esclavos, oprimidos, pero yo los voy a libertar. Les da esperanza, van a salir con riquezas, les da esperanza, le da descanso, como padre le da descanso. Cuando Dios, oiga hermano y hermana, Él es sabio de corazón, cuando se anticipa para llevarse a uno de nuestros hijos a su presencia, está viendo su futuro, está mirando que este niño, cuando va a ser adulto, va a ser un esclavo del pecado, y que esa esclavitud en la vida de nuestro hijo nos va a quebrantar el corazón, y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No está de nuestra parte liberar, orar por ellos, aconsejarlos, invitarlos a la reunión. Es lo único que podemos hacer. Obligarlos no podemos. Una vez llegué a no debemos así. Llegué a una librería, porque como fabricamos, bueno, eso no es publicidad, hermano, solo le quiero explicar. Fabricamos estuches para Biblia. Llegué a una librería a entregar un pedido y ahí estaban unos pastores de una de estas iglesias. Uno de los pastores le dijo al hermano, ¿y ella quién es? Ya ve que ellos así hablan. Ah, es mi hija, dijo el hermano. Ah, ¿es tu hija? Ven para acá. Y le dice uno de los pastores, pero yo a ella no la veo en la iglesia. Dijo el hermano: sí, dijo, lo que pasa que cuando era niña sí la llevábamos, pero ahora ya no. ¿Sabes cuál es el problema?, le dijo el pastor. ¿Sabes cuál es el problema?, le dijo al hermano, y yo estaba ahí. El problema fue porque tú la obligaste, tú la obligaste a ir a la iglesia. Por eso ya grande ella no quiere ir. No tenemos que obligar a nuestros hijos. La verdad sí, decía el hermano, yo siempre los obligué a ir a la iglesia pensando que era lo bueno. Como padres podemos aconsejarlos, orar por ellos, invitarlos. Obligarlos no debemos, hermano, porque ellos van a hacer las cosas por conveniencia. Cuando usted y yo nos muramos, se acabó, se terminó. Eso ya lo vimos, lo hemos visto en familias. Tu descendencia será esclava. Para finalizar, hermana, su hijo de la hermana. Anteriormente estamos hablando de los años 70, donde no había alumbrado público, allá donde vivimos. Solo se hacían uso de candil, quinqué, veladoras, candelas, ocote, el más pobre ocote. En horas de la noche, a oscuras, llevaba a su niño enfermo, iba a tocar la única farmacia que estaba y decía: por favor, deme algo para mi hijo, yo no quiero que se muera. Y le daban el medicamento y se va. Eso no significa que no tenemos que llevar a nuestros hijos al médico. Ya le voy a explicar lo siguiente.
Y repetidas ocasiones, dice, por muchos años, este niño se enfermó y siempre lo llevaba. Ella exponía su vida caminando a la oscuridad, sola, en altas horas de la noche, de la madrugada. Aquí está el problema. Dios no se equivoca, hermano, hermana. Dios no se equivoca. Este niño creció, aprendió a fumar cigarro, aprendió a beber licor y aprendió a tomar también la droga. En estado de ebriedad llegó a la casa y la fue a golpear. En estado bajo efecto de droga la fue a golpear. Ahora viene lo siguiente. La hermana decía, si yo hubiera sabido que esta vida ibas a llevar, te hubiera dejado morir, hermano. Si yo hubiera sabido que esta vida ibas a llevar, te hubiera dejado morir. Ya no entendió por qué Dios algunas veces nos quita a nuestros hijos, que quisiéramos tenerlos, abrazarlos, verlos crecer, verlos superar en todo sentido, pero Dios los quita y lleva. ¿Por qué? Porque está mirando su futuro, que está viendo, va a ser esclavo, va a ser oprimido y tú no podrás hacer nada por él. Y Dios lo quita. Cuando llegamos a entender que Dios es sabio, que todo lo hace con sabiduría, descansamos en Él. Gracias, Señor. Ahora entiendo, ahora comprendo y descansamos en Él, hermano y hermana. No lo olvide. Hay mucho más que explicar con relación a la palabra, pero vamos a seguir oyendo más mensajes. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.